tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en el canal. Bueno, en esta ocasión les traigo el siguiente tutorial para el cálculo de puentes vehiculares tipo alcantarilla cajón. Y bueno, en este caso utilizando la norma Storer FD, ¿no? Bien, mencionarles también que cuando hablamos de puente alcantarilla se puede presentar estos tres casos, ¿no? La primera es cuando tenemos un relleno considerable, una altura considerable de relleno. El segundo caso es cuando la altura de relleno es mucho menor a la primera. Y cuando la estructura o el puente alcantarilla se encuentra al nivel de la rasante, ¿no? Son tres casos que se puede presentar cuando analizamos este tipo de estructura. Bien, en nuestro caso vamos a realizar el primer caso. Y estas otras dos las vamos a ver en el siguiente video. Bien. Para tal caso vamos a utilizar la siguiente hoja MATCAD para realizar el predimensionamiento y el análisis de carga, ¿no? Como también el diseño. Y para el cálculo estructural vamos a utilizar el programa SAP 2000. En mi caso yo voy a utilizar la versión 20 por el tema de requisitos del equipo, ¿no? Ya si gustan pueden utilizar la versión que deseen, incluso la versión más actual, ¿no? Eso ya lo dejo a criterio de cada uno. Bien. Bueno, entonces comenzamos. Acá tenemos la siguiente estructura, tenemos 4 celdas, ¿no? Y si se puede apreciar tenemos una altura considerable de relleno, ¿no? De material. Bueno, entonces acá en este punto hacemos la definición de los materiales, ¿no? Tenemos dos tipos de materiales en este caso en cuanto a la estructura, el tema del hormigón y del acero, ¿no? Para el hormigón vamos a utilizar una resistencia de 21 megapascales con un peso específico de 2400. Para el tema del acero vamos a utilizar un FY de 420 megapascales y un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales. Bien, en propiedades del suelo o de terraplén vamos a utilizar el peso específico que es de 20.5 kilonewton metro cúbico con un ángulo de fricción de 33. Y bueno, considerando esto ya tenemos el coeficiente activo, ¿no? Coeficiente de empuje en este caso según Rankine. Bien, es en cuanto a los materiales. Para el tema de recubrimientos vamos a considerar lo siguiente. La losa superior, inferior y los muros centrales con 5 centímetros y 7.5 centímetros para los muros colados contra el suelo, ¿no? Estos vendrían a ser para los muros externos. Bien, 7.5. Entonces, teniendo en cuenta ya definidos los materiales, los recubrimientos, procedemos a realizar el predimensionamiento, ¿no? En este caso, acá definimos la separación entre ejes de cada muro, que es de 3.30. La altura de relleno que estamos considerando es de 3.10. La altura del cajón H2 es 3.60, lo que hace un total de 6.70 metros, ¿no? Bien. Acá tenemos el ancho que vamos a analizar, va a ser de 1 metro. Bien, el espesor de la losa. Realizando el predimensionamiento tenemos que necesitamos una losa de 21 centímetros, ¿no? Hacemos lo propio para el espesor de muro, dividimos la altura del muro entre 12 y tenemos que necesitamos muros de 30 centímetros. Bien, teniendo esto podemos asumir directamente con el fin de facilitar los cálculos, adoptar tanto para muros y losa 30 centímetros, ¿no? Losa superior, inferior, muro exterior y muro central, todos de 30 centímetros. Bien. Acá la longitud total a cubrir BC es de 13.5 metros. Ya, R va a ser 3.30, R es la separación entre ejes horizontales, ¿no? Bien.
Bueno, entonces hasta acá ya tenemos el predimensionamiento, ya tenemos las longitudes de cada muro. Bien, acá también presentamos algunas cartelas, ¿no? S, que también van a ser de 30. Bien, vamos al análisis de cargas. Como ya tenemos definidos los materiales, acá el cálculo se hace automáticamente, ¿no? Acá tenemos 3 celdas, es el cálculo que estamos realizando es de 4. Vamos a actualizar esto. Acá vamos a colocar 4. Y volvemos acá. Y bueno, ya tenemos las 4 celdas, ¿no? Bien, esta carga distribuida es a causa del empuje vertical, ¿no? O la carga vertical. Es del relleno. Bien, esto no es más que el producto de la altura de relleno por el peso de material y por el ancho estudiado. En nuestro caso es 1 metro, ¿no? Entonces esta carga distribuida tiene un valor de 6.36 toneladas metro. Bien, vámonos ahora con la presión lateral del suelo, EH. Y tenemos esto, ¿no? Esa carga se aplica de esta manera en los muros exteriores, ¿no? En este punto vamos a tener un valor de 1.87 toneladas metros y acá vamos a tener de 4.049 toneladas metro, ¿no? De igual manera, acá el producto es multiplicar el coeficiente de empuje por el peso específico del material. En este caso, para EH2 es por la altura total, ¿no? El relleno más el cajón, que sería 6.70. Y esto multiplicamos por 1 metro. Bien, el empuje horizontal 1 es por la altura de relleno, ¿no? Tenemos esto. Bien. Vamos con la siguiente carga, que sería la carga equivalente, carga horizontal equivalente para cargas de tráfico vehicular, el cual nos presenta el siguiente diagrama, ¿no? Se va a cargar de esta manera. El valor en este punto es de 0.72 y en este punto es de 0.44. Bien, acá de igual manera es el producto del coeficiente de empuje por el material, por la altura equivalente y por el ancho estudiado, ¿no? Para el caso equivalente, la norma nos recomienda el siguiente cuadro, ¿no? Nosotros para el LS1 tenemos una altura equivalente 1, que está en función de H1, ¿no? Vamos a colocar acá H1. Si le damos igual es de 3.31 metros. Y el H total es de 6.70. Entonces, con estos valores entramos a la tabla, ¿no? 3.1 estamos en este límite, por lo tanto interpolamos y tenemos el valor de 1.18. Para H equivalente 2 hacemos lo mismo, ¿no? Entramos con este valor 6.7. Estamos entre estos dos valores. Interpolando tenemos un valor de 0.72 o 725, ¿no? Y automáticamente encontrando estos valores se calculan nuestros valores en la carga trapezoidal en este caso, ¿no? Bien, eso para las cargas LS. Vámonos a la siguiente carga, que es el carga del agua. Tiene este diagrama. Acá va a actuar simplemente en las paredes exteriores, ¿no? En los muros exteriores. En los muros centrales sabemos que ambos se anulan, ¿no? De igual manera en la losa inferior. Bueno, entonces esta carga está previa definición al peso específico del agua. Y tenemos que es una carga de 3 toneladas metro. Bien. Vámonos a la carga viva, en este caso, carga de camión HL93, una vía cargada. Tenemos esto, ¿no? Tenemos nuestra caja, tenemos el nivel de rasante que es esta. Bien, acá tenemos 3 ejes, el primero de 3.63, segundo y el tercero de 14.5 toneladas, ¿no? Bien, esos 3 ejes tenemos que convertirlos en
carga distribuida para aplicarlo en la estructura, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Acá vamos a definir el factor de presencia múltiple y acá esto ya lo tenemos definido, ¿no? Que es H1, la altura de relleno. Bien, entonces vamos a convertir estas cargas puntuales en carga distribuida, ¿no? Y para eso tenemos lo siguiente. Este es el procedimiento para convertir, ¿no? Tenemos que generar los triángulos y calcular las longitudes. Bien, estos triángulos están en función a la profundidad, ¿no? Bien, entonces lo que tenemos que calcular, para calcular estas cargas, primeramente tenemos que calcular lo que es el área de influencia, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular primeramente la longitud longitudinal, que es esta fórmula, que está en función de h obviamente, y tenemos que es de 3.82 metros, ¿no? Hacemos lo mismo para la longitud transversal. La fórmula es la siguiente, que también está en función de h, y tenemos que es de 5.875 metros. Bien, multiplicando estos dos, tenemos el área, ¿no? Y bien, teniendo el área, nos entramos a la fórmula que nos da. Y acá multiplicamos el eje por la presencia del factor múltiple, dividimos entre el área. A su vez multiplicamos por el ancho estudiado, ¿no? Esto para el primer eje. Está cargada acá. Y la segunda y la tercera, que es prácticamente el mismo, ¿no? Para los dos siguientes ejes. Entonces, de esa manera es como podemos ir calculando las cargas distribuidas, ¿no? Bien. Y bueno, la carga con la que nos quedamos y vamos a introducir al programa es la carga máxima, ¿no? De estos tres, que sería 0.776 toneladas metro. Y la sumatoria de esas tres longitudes me da 12,35. Bien, para que quede este punto un poco más claro, podemos irnos acá. H1 estamos considerando 3.10, ¿no? Que es hasta acá. Desde 3.10 hasta 3.50, que es donde se encuentran ambos, o bueno, en este caso los tres triángulos, se podría considerar como una carga distribuida uniforme, ¿no? En todo lo largo. Bueno, a medida que va disminuyendo la profundidad, las cargas se van a ir separando, ¿no? Y en este caso ya no se iría considerando uniforme, sino de esta manera. Bueno, en todo caso, esto presentaría para el segundo caso, ¿no? En el segundo caso, cuando analizamos este tipo de estructuras, ya nosotros deberíamos considerar de este tipo y trabajar con estas cargas, ¿no? Pero como nosotros estamos analizando el primer caso, esta de acá, nosotros lo vamos a considerar como una carga uniforme en toda la longitud, ¿no? Despreciando estas separaciones, que es de 45 centímetros prácticamente, muy poco. Bien, entonces, dicho eso, tenemos la longitud total de 12.35 a la cual se va a aplicar, ¿no? Y tendríamos esto. Tendríamos eso y bueno, sería de esta manera, ¿no? Que se está aplicando las cargas de esa manera. Bien, entonces vámonos a la carga tándem, que es el mismo procedimiento. En este caso los dos ejes son de 11.34 toneladas, ¿no? De igual manera calculamos la longitud longitudinal, la longitud transversal, multiplicamos, tenemos el área. En este caso ya multiplicamos por 2 la carga puntual tándem y entramos a la fórmula, ¿no? Que de igual manera multiplicamos por la presencia del factor múltiple y dividimos entre el área. Y en este caso tenemos 0.92 toneladas metro.
La longitud para aplicar es de 5.02, que es la misma a la longitud transversal, ¿no? Bien, en este caso se solapa, ¿no? Porque la separación es de 1.20 simplemente. Entonces, mayormente en este caso casi siempre va a ser uniforme, ¿no? Y tendríamos lo mismo de lo anterior. De esa manera es como estamos convirtiendo de cargas puntuales a cargas distribuidas, ¿no? Bien. Por último, en este punto, la carga de carril es 0.952 toneladas metro. Bueno, esto para 3 metros, nosotros simplemente estamos analizando para 1 metro, el cual dividimos entre 3 y tenemos la carga que vamos a aplicar es de 0.32 toneladas por metro. ¿No? Y esta carga distribuida es variable, ¿no? Puede variar desde 1 hasta toda la estructura. Bien, acá nosotros vamos a utilizar en el tema de apoyos, resortes, donde vamos a calcular KS del resorte. En este caso yo voy a considerar 600 toneladas metro. Eso según cada el material. Bueno, en este caso dejamos a criterio, ¿no? En mi caso yo voy a considerar el siguiente valor. Bien, entonces ya tenemos las cargas, tenemos el tipo de apoyo que vamos a utilizar, resorte. Las solicitaciones, bueno, para el cálculo del envolvente, ¿no? Vamos a realizar las combinaciones de carga en estado límite de resistencia y de servicio, ¿no? Acá tenemos, según la normativa, los siguientes factores para resistencia y servicio, ¿no? Para las diferentes cargas. Bien, en este caso no hemos calculado el peso propio, ¿no? Bueno, eso lo vamos a calcular directamente en el programa. Después tenemos el empuje horizontal, vertical. Bueno, aquí tenemos ES, LS, LL y WA, ¿no? Bien. Las combinaciones y las combinaciones que nosotros vamos a realizar. Bueno, este es un resumen de esta, ¿no? Para el tema de resistencia. Para el tema de servicio vamos a utilizar lo mismo, pero descontando los coeficientes. Bien, acá tenemos predimensionamiento de aleros. Esto lo vamos a dejar para más adelante. Y la estructura que estamos analizando es esta, ¿no? Bien, entonces teniendo esto, vámonos al programa SAP 2000 y empecemos a calcular. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Esto vamos a anclarlo acá. Bien, entonces vamos a comenzar con un nuevo modelo. Vamos a New Model y acá vamos a definir. Tenemos en toneladas metros. Vamos a crearnos un nuevo modelo. ¿Ya? Ingresamos y acá vamos a definir cuántos ejes tenemos, ¿no? Acá tenemos en X tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En Y vamos a tener simplemente 1, que es en profundidad, no consideramos nada. Y en Z tenemos 2. Acá tenemos 5, Y 1 y en Z 2. Bien, la separación S que habíamos mencionado era de 3.30, ¿no? 3.30. En Y lo vamos a dejar en 1 y en Z también era de 3.30. Le damos OK. Acá nos vamos a ir a XZ y ya tenemos, ¿no? Nuestras grillas. Bien, esto lo vamos a cerrar. Ahí está. Entonces ahora vamos a crearnos nuestro material. Vámonos a definir materiales. Vamos a hacernos una copia del material.
acá vamos a colocar H21, donde la resistencia va a ser de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, en toneladas, peso específico habíamos dicho que es 2.4. Ya, y el peso específico podemos calcularlo, 15.100 por, en este caso podemos colocarlo en kilogramos centímetro para introducir la fórmula. 15.100 raíz de 210. Bien, vamos a aprovechar acá en colocar también 210 y nos vamos a nuevamente a toneladas metro, ¿no? Bien, entonces ya tenemos definido nuestro material. Le damos OK. OK. Vamos por nuestras secciones. Definir secciones, frame section. Acá vamos a crear nueva sección. Es de tipo concreto, sección rectangular. Y acá vamos a colocar viga, el cual es de 0,30 y ancho de 1 metro, ¿no? Bien, ya tenemos el material. Acá vamos a entrar y vamos a decir que sea una viga, ¿no? Acá recubrimiento 5. Le damos OK. Y le damos OK. Bien, ya tenemos la viga, ¿no? Vamos con los muros. Vamos a copiar esto mismo. Vamos a cambiar el nombre, que sea columna. Las dimensiones es el mismo, pero acá nos centramos y colocamos columna, ¿no? Le damos OK. Le damos nuevamente OK. OK. Y ya tenemos nuestras secciones. Bueno, vamos a empezar a dibujar. Vámonos a la herramienta dibujo de frame. Seleccionamos y vamos a comenzar dibujando las vigas. Sería 1, 2, 3 y 4. Damos enter. Lo mismo para los inferior. 1, 2, 3 y 4. Por último, mis muros. Bien, hasta ahí ya tengo ya dibujada, ¿no? mi estructura. Lo que me faltaría acá serían los apoyos. Bien, habíamos considerado resortes, ¿no? El cual tiene un valor de 600 toneladas. Bien, sabemos que la separación es de 330, ¿no? Vamos a considerar 30 centímetros. Para que tengamos 11 partes. Vámonos a editar. En este caso, edit línea y dividir frames. Bien, acá vamos a dividir, que me divida en 11 partes. Le damos a aplicar. Y vemos que ya tenemos dividido, ¿no? Si marcamos todo, nos dice que tenemos 11 frames seleccionados. Bien, entonces ahora seleccionamos toda la losa inferior. Nos vamos a asignar, nos vamos a joins. En joins vamos a sprints, ¿no? Y acá colocamos el valor. En este caso, en 3 colocamos 600. Le damos a aplicar y OK. Bueno, ya tenemos nuestros resortes. Bien, teniendo eso, ahora sí vamos a crear nuestras cargas, ¿no? Vamos a definir load patterns, entramos y acá ya tenemos el peso propio. Entonces vamos con el empuje vertical, sería EB. El factor es 0. Acá lo voy a dejar en DEAT porque nosotros vamos a introducir los coeficientes. Damos a añadir
el otro es EH, el horizontal, añadimos, luego tenemos LS igual 0, añadimos, por último en este punto tenemos el agua, ¿no? También añadir, le damos OK. Bien, nos faltaría tres tipos de cargas, que sería la carga de camión, de tándem y de carril, ¿no? Bien, para eso vámonos a definir y nos vamos a Load Móvil, ¿no? Acá primero vamos a seleccionar el primero, que es el eje donde vamos a calcular. Acá vamos a crear, añadir un nuevo eje, colocar como eje. Bueno, esto es por donde va a transitar nuestro vehículo, ¿no? En este caso, por la losa superior. Me está pidiendo por cuáles frames va a pasar. En este caso nosotros hemos seleccionado esto 1, 2, 3 y 4, ¿no? Por lo tanto añadimos esos 4. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y le damos OK. OK, ¿no? Podemos verificar. Venimos acá, vamos a labels de los frames, aplicar y verificamos 1, 2, 3 y 4, ¿no? No hay ningún problema. Ahí está. Bien, entonces ahora vamos a crearnos las cargas, ¿no? Añadimos y acá vamos a crear primero el camión de diseño. Vámonos a nuestra hoja MatCat. Para nuestro camión de diseño tenemos una carga de 776, ¿no? Bien, entonces vamos a introducir ese valor. Acá es de tipo variable. Vamos a considerar desde 1 hasta 12.35. El valor de carga es de 0.776 toneladas. Le damos añadir y ya tenemos, ¿no? Le damos OK. Bien. Vamos a crear ahora el tándem. Añadimos uno nuevo. Acá vamos a colocar tándem de diseño. Las unidades toneladas metros está bien. Acá también va a ser variable de 1 a 5.02, ¿no? 5.02 y acá la carga es de 0.92. Bien, le damos a añadir y ya tenemos creado nuestro tándem de diseño, ¿no? Le damos OK. Y por último vámonos con el carril de diseño. Acá lo vamos a dejar en la segunda opción y vamos a colocar el valor de carril de diseño, que es 0.32, y le damos en añadir, le damos OK, nuevamente OK. Y bien, con eso ya tenemos creado todas nuestras cargas, ¿no? Volvemos a definir. En este caso nos vamos a Load Case y acá tenemos todas las cargas que hemos creado, ¿no? Acá nos faltaría añadir las tres cargas que hemos creado de camión, tándem y de carril. Acá la que no me interesa es modal, la puedo eliminar. Y acá vamos a añadir las tres que hemos creado recién. Vámonos a añadir. Acá es de tipo móvil. Móvil Load. Y el primero es el camión de diseño. Colocamos el nombre. Buscamos
camión de diseño y añadir. Ahí automáticamente se selecciona el eje que hemos creado, ¿no? Le damos OK. Para el segundo, nuevamente añadir. De igual manera, Moving Load. Acá ya sería tándem de diseño. Buscamos tándem y añadir. Le damos OK. Por último, nos vamos con carril de diseño. Buscamos carril de diseño y añadir. Le damos OK. Bien, con esto ya tenemos todas las cargas completas, ¿no? Le damos OK. Bien, ahora vamos a asignar nuestras cargas. Entonces, que se quede por acá. Vámonos a la primera carga, que sería esta, ¿no? Bien, esto que se quede por acá. Vamos a asignar. En asignar nos vamos a frame load y distribuida, ¿no? Nos quedamos con esto. Bien, esto podemos colocarlo por acá abajo. Y vamos. Primero, esta es la carga muerta, ¿no? Que se va a calcular automáticamente. Vámonos con el empuje vertical, con EB. EB, el cual tiene un valor de 6.36. Cual vamos a asignar a toda la losa superior, ¿no? Le damos aplicar. Y ya tenemos asignada nuestra carga distribuida por el empuje vertical. Bien, vámonos a la siguiente. E horizontal. Tenemos estos valores, vámonos E horizontal. Bien, acá ya es variable. Vamos a trabajar con distancia absoluta y vamos a seleccionar primero este elemento. Esto ya no está por gravedad, sino en dirección X, ¿no? Bien. Acá, cuando la distancia sea 0, tendría que valer 4.049, ¿no? En este caso sería negativo en este sentido. Por lo tanto sería menos 4.049. Y cuando valga 3.30, va a valer 1.873. Menos 1.873. Le damos aplicar y tenemos nuestra carga. Para el otro lado hacemos lo mismo, seleccionamos, pero ya no negativo sino positivo. Aplicar. Bien, entonces con eso ya tenemos nuestra carga horizontal, ¿no? Vámonos al siguiente, que sería LS. Bien. Ya en el superior tenemos 0.72 y en el inferior 0.44, ¿no? Vámonos a LS. La misma longitud, cuando valga 0 va a valer 0.44. Cuando valga 3.33 va a valer 0.72. 0.72. Bien, estamos colocando positivo, ¿no? En todo caso, acá debería venir eso. Seleccionamos y aplicamos. Bien, para este otro caso sería negativo. Mismo valor, pero negativo. Le damos aplicar. Bien, entonces ya tenemos aplicado la carga LS. Que nos faltaría sería el agua, ¿no? Bien, vámonos con la última carga, que es agua. Negativo, por lo tanto va a venir acá. Cuando valga 0 tendría que valer 3. Cuando valga 3.30 debería valer 0, ¿no? Tenemos que tener este tipo de carga. Bien. Ya. Pero como esto es de eje a eje, acá deberíamos considerar interiormente, ¿no?
tendríamos que descontar 0,15 y 0,15. Bien, entonces la longitud que acá deberíamos considerar sería esta, ¿no? Tenemos que tener de esa manera. Entonces sería esta. Esto vale 15, 15. Entonces tendríamos, cuando valga 0,15, tendríamos que tener menos 3. Y cuando valga 3,15, deberíamos tener 0. Le damos OK. Ya tenemos nuestra carga de agua. Lo mismo para el otro extremo, pero positivo. Damos a aplicar. Por último le damos OK. Bien, entonces con eso ya tenemos aplicado todas las cargas, ¿no? Bien, entonces cerramos esto y ahora sí vamos a realizar que serían las combinaciones. Bien, mantendremos nuestra hoja MATCAD acá. Vamos a las combinaciones. Bien, entonces vámonos a definir combinaciones y acá vamos a añadir nuestras combinaciones. Combinación 1, deberíamos tener 1,25 de carga muerta. Carga muerta 1,25, añadir. La siguiente sería 1,30 de EB. 1,30 de EB, añadir. La siguiente, que sería 1,75. 1,75. Esto es de la carga viva, ¿no? Bien, acá me muestra más la carga de impacto, ¿no? Bien, acá la carga de impacto no se está considerando. ¿Por qué? Por la profundidad, ¿no? Tenemos 3,10. Si aplicamos la fórmula para calcular este incremento, vamos a ver que nos va a dar un valor negativo. Por lo tanto, estamos despreciando, ¿no? Bien. Eso pueden revisarlo incluso. Bien, entonces acá sería el camión. Añadir. Y acá vamos a sumar el carril de diseño, ¿no? Carril de diseño, añadir. Bien. Por último tenemos LS por 1,75. 1,75 LS, añadir. Y le damos OK. Entonces ya tenemos nuestra primera combinación. Vámonos con la segunda combinación. Añadir nueva combinación. Combinación 2. 0,90 de DEAT. DEAT 0,90. Añadir. 0,90 también de EB. Añadir. Vámonos a EH por 1,35. 1,35 de EH. Añadir, ¿no? Por último, LS por 1,75. LS. Añadir, ¿no? Solamente tenemos esas 4 cargas. Le damos OK. Bien, la combinación 3. Vamos a añadir una nueva combinación. Combinación 3. Tenemos 1,25 de carga muerta. Añadir. 1,30 de EB. 1,30 de EB. Añadir. Tenemos 0,90 de EH. De EH. Añadir. Tenemos 1,75 para la carga de camión. Camión, añadir. A eso le sumamos el carril de diseño. Añadir. Y por último, el agua, ¿no? El agua, pero con un factor de 1. Añadir. Entonces ya tenemos la combinación. Entonces le damos OK. Bien, vámonos a la cuarta combinación. La combinación 4. Tenemos 1,25 de carga muerta.
añadir 1.30 de EV 1.30, añadir 0.90 de EH, añadir, y por último tenemos el camión, ¿no? 1.75, camión de diseño, añadir. A esto le sumamos el carril de diseño, añadir, y le damos OK. Bien, entonces ya tenemos las 4 combinaciones, ¿no? Esto para el carril de diseño. Bien, vamos con el tándem de diseño. Para el tándem de diseño es lo mismo, ¿no? Simplemente cambiamos de, en vez de colocar camión, colocamos tándem, ¿no? Después todo es lo mismo. Bien. En las únicas que intervienen en el camión son en la 1, la 3 y la 4, ¿no? En la 2 no hay ningún problema. Bien, como es lo mismo, vamos a hacer copia simplemente. Hacemos copia de la primera. Ya sería la combinación 5 y cambiamos. Donde dice camión, colocamos tándem. Tándem, modificar y OK. Hacemos lo mismo para el siguiente, que sería el 3. Copia del 3. Donde es camión, cambiamos a tándem y modificamos. Le damos OK. Por último, el 4. El 4 hacemos una copia. Donde es camión, cambiamos a tándem. Modificar y OK. Entonces ya tenemos nuestras 7 combinaciones. De acá generamos nuestro envolvente, ¿no? Bien, esto para resistencia, ¿no? Límite de resistencia. Bien, entonces acá tenemos por resistencia, podemos colocar, ¿no? Resistencia 1, donde vamos a incorporar todas las combinaciones. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, acá es de tipo envelope, ¿no? Envolvente. Le damos OK. Bien, ya tenemos nuestro envolvente, ¿no? Bien, para el tema de servicio es lo mismo, ¿no? Pero sin coeficientes. En este caso vamos a hacer copias directamente. Añadir copia. Este ya sería el 8 y acá vamos a colocar todo a 1. Todo a 1, ¿no? Hacemos copia del 2. Cambiamos a todos. Bien, del 3. Damos OK. El 4 lo mismo. El 5. OK. El 6. Y el último. Y bien, generamos nuestro envolvente, ¿no? De servicio. Nuevo, acá sería ya servicio.
desenvolvente. Introducimos a partir de la 8. 8, añadir 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Le damos OK. Ah, no, nos falta la 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le damos OK. OK. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Ahora sí cerramos esto. Vamos a analizar. En este caso en el plano le damos OK. Vamos a guardar. En este caso. Vamos a colocar H 3.10. 10 metros. Damos guardar. Y hacemos correr el programa, ¿no? Y esperemos el resultado. Bien, ya tenemos calculado la animación y vámonos al tema de los resultados, ¿no? Vámonos por resistencia, momentos, que nos muestre los valores. Bien, podemos modificar. Y esta sería, ¿no? Mis resultados. Obviamente en los extremos tenemos mayor valor. Bien, acá tenemos 5.77, 7.35. Este punto debería ser el mayor, 12.69, ¿no? Bien, con estos resultados podemos irnos ahora sí a la hoja MATCAD para calcular el diseño. Vamos a cerrar esto. Y acá vamos a ingresar a diseño. Esperemos que cargue un momento. Esperemos que cargue el hoja un momento. Bien, entonces en este punto lo que necesitamos mínimamente es copiar las propiedades que hemos introducido acá, ¿no? Estas mismas propiedades en el tema de recubrimientos, ya que vamos a realizar el diseño y los materiales, ¿no? Eso mismo lo tenemos copiado acá. Tenemos los materiales, los recubrimientos, ¿no? También algunos valores que hemos predimensionado. Bien, esta sería la envolvente que hemos calculado. Y esta sería el para servicio, ¿no? Este es para resistencia y este es para servicio. Bien, acá vamos a introducir los valores. Acá tenemos 9 filas donde consideramos lo siguiente. Uno que es esta. Está de esta manera. Vamos a colocarlo acá para que se vaya entendiendo mejor. Acá. Esto sería 1. Esto sería el 2. Sería el 3. 4. 5. 6. 7. El 8. Y por último el 9. Ya, entonces de esa manera está configurado, ¿no? Dice acero negativo superior izquierdo, acero positivo superior en el centro, acero negativo superior derecho, ¿no? Lo mismo, inferior izquierdo, inferior centro, inferior derecho. Muro negativo para positivo y el muro central, ¿no? Esto para resistencia.
para el caso de servicio hacemos lo mismo, ¿no? Bien, entonces vámonos acá. Vamos a dividir la pantalla y vamos a SAP. Bien, entonces acá vamos a ingresar componente Excel y acá. Bien, primero tenemos lo siguiente. En un extremo, que sería este de acá, tenemos 5.51, ¿no? Acá tenemos 5.51. El máximo, que es en el centro en este caso, es 760. Acá ya lo tenemos, 760. Bien, en el lado derecho tenemos 11.95. Esta de acá. Bien, vámonos al siguiente, 5.77. Es esta de acá, 5.77. En el centro 7.35. Es esta, es la misma, ¿no? Ya lo tenemos aquí introducido. 12.66 en este punto. A ver, fijamos. 12.65. 12.65. Bien. En el central no hay ningún problema. Vámonos en esta de acá, que es 1.76. En este punto. 1.76. Y en el positivo tenemos 3.31. 3.31. Bien, y en el del muro del centro vamos a considerar el mayor, 0.87. A ver, esta de acá, 0.87 menos 2, ¿no? Acá 1.45. Ya vamos a considerar esta de menos 2. Vamos a colocar menos 2. Bien, entonces eso sería para resistencia, ¿no? Vámonos a servicio. Acá modificamos nuestro diagrama. En servicio, aplicar. Ok. Entonces vamos de igual manera. Acá tenemos 4.55, ¿no? Acá está bien, 4.45, 5.6, está bien, tenemos ya. Esta, que es de 8.88, también lo tenemos. Ya tenemos los valores, ¿no? Introducidos. A ver, esta de acá, 4.82, perfecto, 5.47, esta debería ser 9.31. $9.31, sí, ¿no? Bien, entonces ya habiendo calculado los valores, introducido a la tabla, eso es todo en cuanto al cálculo, ¿no? Esto lo cerramos y esto también. Bien, esperamos que la hoja se actualice. Vemos acá que se está actualizando, está en amarillo. Y vamos a ir verificando los cálculos, ¿no? Bien, verde. Bien, entonces comenzamos con el primer valor, que es para 5.51. Ya les había mencionado, ¿no? Cómo estaba enumerado. En este caso vamos a considerar phi de 16.
Acá es donde introducimos el valor que nosotros queramos verificar, ¿no? En este caso estoy considerando phi de 16, cual realizando el cálculo asignamos más o menos una separación, ¿no? Bien, realizando la verificación por resistencia, vemos que se acepta, ¿no? Bien, para servicio con 4.55. De igual manera, para la separación que estamos considerando de 20, de igual manera, vemos que 2031 es menor a 2520, ¿no? También se acepta, no hay ningún problema. Con la separación máxima de armadura, verificamos. Estamos considerando 20. La máxima es de 22, por lo tanto cumple, ¿no? Estamos en este caso con un phi de 16 cada 20 centímetros. Bien. Podemos ir colocando acá, ¿no? Estamos en esta, que sería 16 phi de 20, cada 20, ¿no? Ahí está. Vamos para la armadura de contracción y temperatura. Vamos a asumir un phi de 10. Calculando la separación máxima y la separación calculada de 30, vemos que cumple. Por lo tanto, vamos a utilizar phi de 10 cada 30, ¿no? Son estas de acá. Phi de 10 cada 30. Bien, vámonos para el centro. Debería más o menos ser esta, ¿no? Para el momento de 760. 760. Bien, los valores que tenemos acá ya están viniendo desde la tabla que hemos introducido, ¿no? Si nosotros colocamos acá y le damos igual, nos bota el valor que nosotros hemos introducido en la tabla, ¿no? Entonces ya está todo programado en este caso, no hay ningún problema. Lo único que hacemos es definir el tipo de barra aquí que vamos a utilizar o que vamos a verificar. En este caso también estamos manejando phi de 16. Verificamos por resistencia según la separación que tenemos calculado. Acá realizamos la corrección de aceros según la separación que nosotros estamos asumiendo. Y para este caso también vemos que sí cumple, ¿no? Sí se acepta. En servicio, para 5.6 toneladas, con la separación de 18 que estamos considerando, vemos que también cumple, ¿no? Estamos por debajo del límite. También se acepta. En cuanto a la separación, mi separación máxima es de 19, yo estoy considerando de 18. Por lo tanto, voy a utilizar de 16 cada 18, ¿no? 16 cada 18. Bien, esto ya lo había realizado esto para ganar un poquito de tiempo en el video, ¿no? Y no sea muy tedioso. Para la armadura de contracción y temperatura prácticamente es lo mismo. Tenemos phi de 10, el cual cumple. Para el siguiente tenemos lo mismo, ¿no? Ya el momento en este caso ya es de 11.95 toneladas. También estoy asumiendo un phi de 16. Esto para la cuestión del armado, porque en la esquina izquierda estamos manejando de 16, ¿no? Bien. Verificamos. Acá, más o menos. Le doy igual. Según esto, más o menos debería tener una separación de 14, ¿no? Pero para asemejar mi armado en toda la parte superior de mi losa superior, voy a considerar de 10. Y con esta separación, de nuevo, realizamos la verificación, corrección de área. Y vemos que cumple, ¿no? En resistencia no hay ningún problema. En servicio con la separación de 10, vemos que también cumple. No hay ningún problema. Cuanto a la separación máxima es de 22, es mucho mayor a la que estoy considerando, por lo tanto vamos a utilizar phi de 16 cada 10, ¿no? Estas de acá, cada 10.
Bien, eso en cuanto a la losa superior. Vámonos a la inferior. Bueno, en armadura, contracción y temperatura no hay ningún problema. Phi de 10 cada 30. Bien, el inferior es 5.70 toneladas, ¿no? También vamos a considerar Phi de 16. Dato de entrada. Bien, realizamos la verificación y acá vamos a considerar de igual manera 20 centímetros, ¿no? Tenemos la corrección y verificamos y si verifica, no hay ningún problema por resistencia. En servicio verificamos y tampoco hay ningún problema. La separación máxima es de 20, ¿no? Acá dice no cumple, ¿no? Bien, en este caso podríamos modificar, ¿no? En este caso tal vez a 18. Podríamos directamente acá modificar. 18 se acepta y cumple, ¿no? No hay ningún problema. En este caso 24. En todo caso no tenemos ningún problema. Acá podemos manejar cada 18. Cada 18. Pero también ya eso lo vamos a dejar acá. Les explico por qué. Lo voy a dejar con 20. Esto lo voy a dejar con 20. Esperemos un momento que se actualice. Solo vamos a dejar con 20 y prácticamente casi estamos al límite, ¿no? Solamente acá no cumple. Les explico por qué. Vámonos a armadura de contracción y temperatura. Verificamos, ¿no? No hay ningún problema. Bien, vámonos para el negativo interior. En este caso de 7.35. Igual Phi de 16. Acá más o menos es de 18. Y verifica, ¿no? En resistencia no hay ningún problema. Para el servicio, con los 18 se acepta, no hay ningún problema. En la separación también cumple, ¿no? La mayor es, el máximo es 20 y 18 estamos considerando. No hay ningún problema acá. Ya. El detalle de aquí es mínimo. Ahora, ¿dónde está el tema de contracción y temperatura? No hay ningún problema. Phi de 10 también, ¿no? Bien. Para el acero positivo, bueno, en este caso, para esta de acá, también estamos considerando Phi de 16. Una separación de 10, ¿no? Bien. Acá se ha considerado, acá esto es más o menos cuánto debería considerar. Me sale más o menos 13.5 centímetros, ¿no? Bien, consideramos 10. Verificamos con 10, se acepta en resistencia, no hay ningún problema. En servicio también se acepta y en separación también cumple, ¿no? El máximo es de 21. Entonces acá estábamos considerando de 16 cada 10 centímetros, ¿no? Por lo tanto, esta está bien con 20, ¿no? Entonces acá no hay ningún problema, podemos manejar de 10 y el otro con 20. El único en la separación nomás estamos al límite, ¿no? Prácticamente es igual. No hay ningún problema. Solo vamos a mantenerlo nomás esos 16 cada 20. Para que toda la armadura sea uniforme. Bien. Vámonos al tema del acero negativo en el centro de muro. Esta de acá. Acá tenemos 12 de cada 25, ¿no? Acá verificamos. Bueno, acá vamos a ingresar a barras de 12 milímetros. Verifica, no hay ningún problema con la separación de 25 centímetros, ¿no? No hay ningún problema.
En servicio también cumple. La separación máxima es de 25, de 182 centímetros. Estoy considerando 25, por lo tanto no hay ningún problema, ¿no? Entonces mantenemos los FI de 12 cada 25. Armadura de contracción y temperatura, no hay ningún problema, sigue manteniendo, ¿no? FI de 10 cada 30. Estamos entre este límite, ¿no? Es la condición que debe cumplir. Bien. Para el positivo, lo mismo, vamos a asumir barras de 12, debería más o menos cada 15, ¿no? Bueno, acá cada 15, ¿no? Más o menos deberíamos considerar cada 27 centímetros más o menos, ¿no? Pero estamos considerando cada 15, eso no hay ningún problema porque el cálculo del acero se está corrigiendo, ¿no? No hay ningún problema según la separación que nosotros estamos brindando. Bien, por resistencia cumple, no hay ningún problema. Por servicio, con los 15 que hemos adoptado, vemos que también cumple, ¿no? Y la separación máxima es de 21. Y nosotros estamos colocando FI de 12 cada 15. Ahí está. No hay ningún problema. Armadura de contracción. Debemos estar entre este límite, ¿no? Considerando los FI de 10, vemos que cumple. No hay ningún problema. Y por último, para las 2 toneladas y es el muro central, ¿no? Los muros centrales. Y acá tenemos para 20 centímetros. Vemos que cumple. En servicio también cumple, ¿no? La separación máxima es de 98 y nosotros estamos colocando a cada 20. Y la armadura de contracción y temperatura cada 30 centímetros, ¿no? Utilizando barras de 10 milímetros, ¿no? Y bueno, con eso ya habríamos concluido el armado en este caso de la armadura en la alcantarilla, ¿no? En el cuerpo de la alcantarilla. Bien, para el caso de los aleros o del cabezal del puente alcantarilla, dos maneras, ¿no? La otra es realizando el cálculo. Tenemos esto, podríamos también calcularlo. Tenemos acá en la hoja, previo predimensionamiento. Acá de igual manera podemos modelar esto en el SAP y calcular, ¿no? Eso es una alternativa. La otra es directamente considerar la misma armadura que tenemos en los muros, ¿no? La misma armadura, por ejemplo, la transversal, la de contracción y temperatura, ¿no? Y las longitudinales en este caso ya serían, en el caso, 12 FI de 25, que son estas de acá, y las de 15, que serían las otras, ¿no? Estas de acá. 15 en contacto con el suelo y cada 25 contacto con el agua. Y acá tendríamos, ¿no? Estas que serían cada 25 y estas a cada 15. Cada 15. ¿No? Y esta sería la armadura inferior. Esto en la fundación. Estas que les había mencionado cada 20 y estas cada 10, ¿no? Que son fierros cortados solamente donde se quiere, ¿no? Este inferior. En la superior simplemente tenemos esta, ¿no? Que es a cada 18. Esto debe estar a cada 18. Es cada 18, ¿no? Lo mismo para este tramo de losa, directamente al calcular el cabezal, como les menciono en el MatCat, acá ya tenemos calculado, ¿no? Pero aquí directamente ya utilizamos la armadura de contracción y temperatura, ¿no? En estos puntos. Acá tendríamos ya el muro en sí. Y bien, con esto ya habríamos concluido, ¿no? Esta parte del cálculo y diseño del puente alcantarilla. Lo único que nos faltaría quizás es modelarlo en Revit, que lo vamos a hacer más adelante en los próximos videos. Y bueno, eso sería el video del día de hoy.
nos vemos en la siguiente aplicación del puente alcantarilla, ¿no?